dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Y quiero resaltar algo. Él comienza diciendo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. No pasemos esto tan rápido. En primer lugar, él está diciendo, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser iglesia? ¿Cómo somos parte del cuerpo de Cristo? Porque reconocimos un día que éramos pecadores, que lamentablemente cuando Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión con Dios. Y entonces Dios, en su inmenso amor, envió a su Hijo unigénito. Dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros supimos de ese amor, reconocimos nuestro pecado, porque estábamos viviendo perdidamente, incompletos, haciendo lo malo delante de Dios. Pero cuando entendimos que Dios dio su vida en rescate de la nuestra, que Él quería salvarnos, que Él quería tener comunión con nosotros, nosotros lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Un día le dijimos: Señor Jesús, gracias. Gracias por haber dado tu vida en la cruz. Gracias por haber resucitado. Yo quiero la salvación. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero tener una relación contigo. Y en ese momento, cuando nosotros le pedimos a Él que Él viniera a nuestra vida, Él nos selló. Tenemos su Espíritu Santo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de su iglesia, de esta comunidad tan preciosa que cree en Él. Y esa es la iglesia. Tú y yo, parte de esta iglesia preciosa. Y la iglesia en Corinto era parte de la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y la iglesia en Corinto no estaba andando bien. Cuando uno comienza a leer la Escritura, las cosas que sucedían ahí son cosas terribles. De hecho, habían manifestaciones sobrenaturales ahí en Corinto. Hablaban en lengua, los dones de sanidad, de liberación, muchas cosas preciosas. El Señor moviéndose, pero todavía habían algunas personas que estaban haciendo cosas que no debían hacer. Algunos se había acostado, dice, con la mujer de su padre. Y otros estaban practicando la fornicación, haciendo cosas indebidas. Pero me llama la atención que el Espíritu de Dios guía a Pablo a decir: mi iglesia, lavada con mi sangre, mi iglesia, la que me pertenece. Mire a Dios diciendo: mi iglesia de Corinto no es perfecta. Todavía está haciendo cosas malas. Todavía no entienden muchas cosas. Todavía están practicando cosas que no deberían hacer. En mi iglesia me pertenece por creación, por sustentación, por redención. Vemos a Dios mostrando amor a una iglesia carnal, a una iglesia que fluía en dones espirituales, pero también tenían prácticas pecaminosas. Miren lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 1, el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es algo hermoso. La iglesia de Jesucristo en todo este mundo es una iglesia que está en un proceso de transformación. Es una iglesia que no es perfecta, ¿bien? Que todavía cometemos errores. Pero en nuestros corazones está poder bendecir a las vidas de otras personas y agradar a Dios. Pero como no somos perfectos, todavía estamos en ese proceso de transformación. Tenemos la seguridad que el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día en que Él venga. Muchos de los que estamos aquí y estamos compartiendo este momento, podemos dar testimonio de eso. No somos las mismas personas
de antes. El Señor ha ido añadiendo a nosotros sabiduría, conocimiento de Él. Hemos ido siendo transformados día a día. Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué digo esto? ¿Que la iglesia de Corinto no era perfecta? La iglesia de hoy tampoco es perfecta. Y algunos dirán, no, porque los santos de Dios no pecan. Eso es un error, mi hermano. Todavía pecamos. No practicamos el pecado, es verdad. No lo practicamos como antes. Pero todavía cometemos errores. Recuerda el apóstol Pedro, un hombre ungido por el Señor. Predicó y miles recibieron a Jesús, se arrepintieron. Un hombre que él oraba por los enfermos, cosas sucedían. Un apóstol de Jesucristo. Pero en un momento de su vida, él actúa con hipocresía. Él actúa con hipocresía. Y tiene que ser reprendido, corregido por el apóstol Pablo. ¿Lo recuerdan? Eso está en la Escritura. Me gusta la palabra de Dios porque no oculta los errores, nos muestra nuestra humanidad. Y yo puedo decirles a ustedes con todo el corazón y sinceramente, algunas veces en mi vida también yo he actuado con hipocresía. No he sido transparente y sincero. ¿Y ustedes alguna vez han actuado con hipocresía? Tal vez algunos no, pero tuvieron otros errores que cometieron. Pero después de haber actuado así, el Espíritu Santo nos hace ver que está mal. Y vamos mejorando. Y vamos mejorando y vamos creciendo en el Señor. ¿Por qué les menciono esto? Porque si la iglesia es de Dios, présteme atención. Si la iglesia es de Dios, nosotros tenemos que bendecirla y no maldecirla. No tenemos que hablar mal de la iglesia de Jesucristo. Y ahora sí, cada uno de nosotros, ubiquémonos. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, si yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, voy a tocar esto para que se pueda entender. Entonces yo soy iglesia también. Entonces mi hermano es iglesia. Mi hermano es cuerpo de Cristo. Yo no puedo andar condenándolo, juzgándolo, señalándolo. Porque para eso yo no existo. Yo no existo para criticar, para juzgar, para condenar y para maldecir. Yo he sido creado con un propósito eterno y lo vamos a ver. ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? Así que no permitamos que nadie hable mal de la iglesia de Jesucristo. Que nadie hable mal de tu líder. Que nadie hable mal, lo critique, lo condene, lo juzgue, ¿sí? Y lo señale a tu hermano en Cristo, que es parte de la iglesia. Quiero que nos cuidemos entre nosotros. Eso no significa que no podamos ayudarlo si se equivoca, como Pablo lo hizo con Pedro. Le dijo, Pedro, te equivocaste, no estuvo bien, no puedes actuar con hipocresía. Pero lo hizo con amor y con firmeza. Y vemos que hacia adelante el apóstol Pedro cambió. Tanto cambió el apóstol Pedro que algunas de sus cartas, cuando uno las lee, pareciera que es Pablo escribiendo o Juan escribiendo con tanta dulzura, con tanto amor. Porque él estuvo en ese proceso de transformación. Y le damos gracias a Dios por eso. Amén. Eso es lo que quería ver en primer lugar. Pero lo segundo que dice este versículo es que a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa esto? La palabra santo significa apartado para Dios. Antes nosotros vivíamos para nuestras pasiones. Vivíamos conforme a lo que sentíamos, eso hacíamos. Pero ahora Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, que nosotros somos llamados a ser santos. Ahora, pastor, alguno me dirá, pastor, pero no entiendo esto. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados. Ya el Señor, por su gracia, nos ha perdonado los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, porque eso lo creemos, eso es gracia. Ya el Señor nos ve, y cuando nos ve a Jesucristo delante de nosotros. Nosotros hemos sido justificados. Entonces, ¿por qué eso de ser santos? Nuestra posición ya está.
Somos hijos de Dios. Hemos sido lavados por Él. Pero somos responsables en vivir una vida para Dios. Él es el fuego. Y si nosotros tenemos frío, tenemos que acercarnos a Él para calentarnos. Y nuestra vida cerca de Él va a emanar vida, va a bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Y nosotros vamos a conectarnos con Dios, haciendo su voluntad. Cuando uno busca ser santo, como dice la Escritura, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, uno busca agradar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que dice. En su corazón está poder honrar a Dios con su vida. Hemos sido separados para Él. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, todavía nosotros éramos esclavos a nuestra carne, al pecado. Éramos esclavos, aún estábamos como en servidumbre al pecado. Pero cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, nos da el poder para vencer. Significa que un santo puede vencer el pecado diciendo no. Y puede sujetar toda obra del diablo reprendiéndola. El Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Santos no significa ser perfectos. Es que la motivación de nuestro corazón y todo lo que hagamos procure agradar al Señor en nuestras vidas. Mire lo que dice, quiero leer este pasaje de Escritura en 1 de Juan capítulo 2, verso 6. 1 de Juan capítulo 2, verso 6 dice lo siguiente: el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. En otras palabras, un santo es aquel que vive como vivió Jesús. Y este pasaje de la Escritura lo voy a desarrollar más adelante, ya al final del mensaje. Pero si hemos sido separados para Dios, significa que somos instrumentos en sus manos para bendición. Bendición de nuestro Dios y bendición de todo nuestro prójimo y todas las personas que están a nuestro alrededor. Ahora voy a la tercera y última pregunta. Iglesia, ¿por qué existimos? Si bien es cierto, somos la iglesia de Jesucristo, llamados a andar en santidad, ¿por qué existimos? ¿Para qué existimos? La respuesta está en 1 de Corintios, capítulo 10, verso 31. Y miren lo que dice. En conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que comamos o que bebamos o cualquier cosa que hagamos, lo debemos hacer para glorificar a Dios. Esto tiene que calar en nuestro corazón, tenemos que entenderlo. Ahí está la respuesta. ¿Para qué existimos, iglesia? Existimos para glorificar a Dios, para que la gloria de Dios se vea a través de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Hoy más que nunca, este mundo necesita que la gloria de Dios se vea y que se vea a través de nosotros. Y cuando se ve a través de nosotros, nosotros estamos glorificando a Dios. ¿Cómo nosotros mostramos su gloria? En primer lugar, cuando nosotros honramos a Dios. Yo le he enseñado qué significa honra. ¿Lo recuerda? Honra significa traer alegría al corazón. Cuando tú y yo traemos alegría al corazón de Dios, entonces nosotros estamos glorificando a nuestro Padre Celestial.
traer alegría al corazón de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo traigo alegría al corazón de Dios? Piense por un momento. ¿Qué le da alegría al corazón de nuestro Dios? Cuando perdonamos a alguien, ¿alegramos el corazón del Señor? Sí, por supuesto. Alegramos el corazón de Dios. Cuando nosotros visitamos a los presos, ¿alegramos el corazón de Dios? Por supuesto que alegramos el corazón de Dios. Cuando visitamos a los enfermos y oramos por ellos, ¿alegramos el corazón de Dios? Por supuesto. Le estamos glorificando, estamos mostrando su gloria haciendo esto. Cuando nosotros pedimos perdón, ¿estamos glorificando el nombre del Señor? Por supuesto. Entonces, vamos a honrar a Dios. Vamos a traerle alegría al corazón. Ahora, esto me gusta. Quiero que podamos leer lo que dice Juan capítulo 1, el verso 14. Juan capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y creo que aquí vamos a coronar algo extraordinario. ¿Por qué existimos? Hemos dicho para glorificar el nombre de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para glorificar al Señor. Pero lo que acabamos de leer es algo extraordinario. Quiero que me preste atención. Si usted se olvidó de todo lo demás, está bien. Luego lo puede ver, pero esto quiero grabarlo en su corazón. Dice que nosotros vimos la gloria de Dios en Jesús, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cuál es la mejor manera que nosotros podemos glorificar a Dios? Porque para eso fuimos creados, para glorificar su nombre. ¿Sabe cuál es? Que nosotros nos parezcamos a Jesús. Porque dice que Jesús mostró la gloria del Padre. Hemos visto la gloria de Dios a través de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Jesús emana la gloria de Dios, entonces significa, escuche esto, me emociona, significa que si nosotros en nuestro diario vivir mostramos a Jesús, la gente va a ser bendecida. Mostremos a Jesús. El cielo nos está diciendo el día de hoy, nuestro Padre Celestial nos está diciendo el día de hoy, iglesia, fueron creados para gloria mía, los he creado, para que glorifiquen mi nombre. Y la mejor manera que tienen de glorificarme es parecerse a Jesús. Imitar sus pisadas, andar como Él anduvo, hablar como Él habló, accionar como Él accionó, pensar como Él pensó. Jesús dijo en un momento de su vida: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago la voluntad del que me envió. Por eso es tan importante. La pregunta que vale no es tanto ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabe que esa pregunta no está bien planteada? La pregunta debería ser esta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Punto. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, bajo el cuidado, la dirección, los principios y los mandamientos que Dios tiene para nosotros. Porque Dios no nos anula. Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú vas a ser un artista, si tú vas a ser futbolista, si tú vas a ser ingeniero, tienes la habilidad para dibujar, tienes la habilidad para cantar, tienes la habilidad para grabar, vas a ser alguien que trabaje en los medios de comunicación. Dios quiere que lo hagas. Por eso te dio los talentos y los dones. Pero que cuando estés ahí,
cuando estés desarrollando tus talentos y tus dones, la gente pueda mirar a Jesús. Jesús no hacía su voluntad. ¿Conoces la voluntad de Dios? Si conoces la voluntad de Dios, no te vas a equivocar cuando tomes decisiones. No te vas a equivocar, porque al final tú vas a hacer las cosas según lo que Dios pone en tu corazón. Y aún cuando no funcione lo que elegiste, por haber hecho eso, honrando a Dios, Dios cambia aún las dificultades y los errores nuestros en bendición. Yo quiero que usted sepa eso. Ya lo hemos dicho muchas veces, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, aún sean estas buenas o malas. Dios siempre tiene un propósito para bendecirnos. Lo más hermoso que podemos ver en Jesús es ese momento en el cual Él está en el huerto de Getsemaní. Él está diciéndole: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Si quieres, pasa esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Pero si ha leído bien el texto ahí, dice que después de ese momento Jesús estaba cansado. Y dice que vinieron ángeles y lo ministraron. No pasemos tan rápido esto. Ahí en el huerto de Getsemaní, Jesucristo fue ministrado por ángeles. Fue ministrado por su creación. El Señor del universo. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y en un momento de su vida, Él deja que lo ministren, lo ayuden. En ese momento tan doloroso, ¿sabe de qué habla? De humildad. Cuando nosotros somos personas humildes, cuando nosotros permitimos que otros nos ayuden, cuando nosotros reconocemos las cosas que no podemos hacer, nosotros estamos reflejando a Jesús. Nosotros estamos glorificando al Señor. Y Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiero ir cerrando todo esto. ¿Por qué existimos? Existimos para la gloria de Dios. Y la mejor forma de glorificar a Dios es mostrando a Jesús a través de nuestra vida. Por eso Pablo se atrevió a decir: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. En otras palabras, imiten todo lo bueno, porque todo lo bueno que yo tengo es por Cristo. No imiten lo malo, no imiten mi humanidad mala, no. Imiten todo lo que yo imito de Cristo. Y vamos nosotros a hacer esa iglesia que realmente bendiga, al punto que se cumpla lo que Jesús dijo ahí en el Sermón del Monte, que viendo nuestras buenas obras, la gente que aún no conoce de Dios, por nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, la gente que aún no conoce a Dios, glorifique al Señor. Iglesia, existimos para mostrar la gloria de Dios, y la mostramos cuando andamos como Jesús anduvo en esta tierra, y la gente puede ver a Jesús a través de nosotros. Yo espero que este mensaje haya bendecido tu vida, y que a partir de hoy tú puedas preguntarte, antes de hacer cualquier cosa: ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo que yo voy a hacer, Jesús lo haría? Y tú vas a tener una respuesta y vas a ser bendecido con ella. Y bueno, quiero dirigirme un momento a aquellos amigos que por primera vez tal vez están conectándose con nosotros, o tal vez ya vienes muchos domingos estando con nosotros, y en ese momento tú quieres decir: yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero reconocer que he fallado, que no he hecho las cosas bien, que necesito el perdón de Dios. Si tú quieres eso, puedes escribirnos al WhatsApp. Si tú quieres conocer más de Jesús, escríbenos al WhatsApp que está saliendo aquí en la pantalla y nos comunicaremos contigo.
pero permíteme orar un momento. Amado Dios, este momento es un momento muy, muy maravilloso, porque hay personas que te están diciendo: Jesús, ven a mi vida, te necesito, yo quiero ser parte de ti, yo quiero ser parte de tu cuerpo, yo quiero ser iglesia, yo quiero ser parte de esta comunidad tan preciosa. Perdona mi pecado, perdona mis maldades, me arrepiento de todo corazón. Hay personas, Señor, en este momento que están diciéndote esto. En este momento, Señor, abrázalos, bendícelos y hazles saber que tú le amas. Padre, los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.